Vamos, iglesia. ¿Dónde están esas palmas para el Señor? ¡Hey! ¡Hey! Por el poder de tu amor me deja fluyendo, ya no hay nada que temer. La gloria de tu cruz brilla en mi alma, tu gracia está sobre mí. Alto más alto, hey, no soy culpable, Cristo me salvó. No soy culpable, Cristo me salvó. Su fuego está en mi corazón. No hay temor, hey, hey, no hay temor, hey, hey. Tu fuego es más fuerte, te alabo, te exalto, no puedo ocultarlo más. Nada nos detiene, tu amor nos sostiene, llévanos hasta el final. Alto más alto, hey, no soy culpable, Cristo me salvó. Oh, no soy culpable, Cristo me salvó, salvó. Su fuego está en mi corazón. No hay temor, hey, hey, no hay temor, hey, hey. ¿Sí? Alto más alto, hey, alto más alto, hey, alto más alto, hey, no hay temor, no hay temor. Alto más alto, hey, alto más alto, hey, alto más alto, hey, no hay temor, no hay temor. No soy culpable, Cristo me salvó. No soy culpable, Cristo me salvó. No soy culpable, Cristo me salvó. No soy culpable, Cristo me salvó, salvó. Su fuego está en mi corazón. No hay temor, hey, hey, 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 no hay temor. No hay temor. Póngase de pie. Oh, exaltamos tu nombre, Dios. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Que Él es poderoso. ¿Sí es? Dios me guía, Él conmigo está.
un camino hará, más de lo que busqué, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor, nuestro Dios es poderoso. Oh, Dios me cuida, Él conmigo está, nunca me deja, nunca me deja. Dios me ama con eterno amor, Él nunca falla, Él nunca falla. Él triunfó, a la muerte venció. Todos. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. ¡Vamos! Él triunfó, a la muerte venció. Vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es poderoso. Él vive y reina para siempre. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí, qué bueno que han decidido alabar el nombre del Dios Todopoderoso con nosotros el día de hoy. Yo sé que hay muchos que están celebrando, las personas que se han graduado en estas semanas, pero gloria a Dios por ustedes que están aquí, que han decidido la buena parte. Sin decir, no estoy queriendo decir que celebrar a los muchachos que se han graduado sea algo malo, pero gloria a Dios por los que estamos aquí. Amén. Estamos en medio de una serie que es llamada Más que Suficiente, y la semana pasada estábamos viendo la historia del profeta Elías cuando se presenta ante el rey Acab y le dice que Dios le ha mandado a decir que no va a caer lluvia, que ni siquiera el rocío de la noche, de la madrugada, va a estar allí, que cualquier gota de lluvia que se aparezca en su nación entera va a ser simplemente porque Él lo ha mandado. Pero si no es porque Dios lo ha mandado, de resto no van a poder ver ni una gota de agua. Para ubicarnos un poco más y entender la magnitud de lo que estamos viendo en el relato de Acab y de Elías, tenemos que regresar un poquito atrás, tenemos que ver un poquito más grande la magnitud, un poquito más grande la ventana de lo que está pasando. Y vamos a poder encontrar allí la raíz de los problemas físicos y de los problemas espirituales que estaba viviendo, los que estaba atravesando la nación entera de Israel, el pueblo escogido de Dios. Aquel mismo pueblo, desde hacía muchos años atrás, habían decidido que ellos querían tener un rey. Como ustedes saben, por las historias que hemos visto en el Antiguo Testamento, Dios escogió un pueblo, una nación para que le adorara, para que tuviera una relación directa de hombre hacia Dios, y Él así pudiera también bendecir a la humanidad entera. Pero ese mismo pueblo, ese mismo grupo de personas, un día decidió que no quería que Dios fuera su rey. Lo habían reconocido como rey, pero dijeron: queremos tener mejor un rey de carne y hueso, un rey como tienen todas las naciones a nuestro alrededor, un rey que pueda venir, que pueda pelear por nosotros, un rey fuerte, un soldado quizás, con espadas, con carrozas como lo tenían. Llegó el momento en que ellos decidieron que no querían rendir más cuentas a Dios, que aunque Dios los había sacado con mano milagrosa de muchos lugares, los había librado de esclavitud de cientos de años, ellos querían tener otro rey distinto. Ellos querían tener un rey
como las otras naciones. Entonces viene el mensaje a Dios. Dios, el pueblo de Israel, el pueblo que tú amas, ha decidido que quieren tener un rey. Han tenido la grandiosa idea de alejarse de tu reino y tener un gobernante de carne y hueso que lo puedan ver. Entonces Dios, en su infinita misericordia y siendo todo parte de sus planes, le dice al mensajero: si eso es lo que quieren, diles que eso es lo que van a tener. Van a tener un rey de carne y hueso, pero diles que van a haber consecuencias por eso. Diles que se van a tener que rendir ante ese rey. Si quieren un gobernador de carne y hueso, si Dios no les es suficiente como creador, entonces diles que van a tener un rey de carne y hueso, pero que van a tener que aguantarse lo que ese rey les diga. Van a tener que entregar a sus hijos para que sirvan en el ejército de ese rey. Van a tener que pagar los impuestos que ese rey les diga. Pero si eso es lo que quieren, diles que les voy a dar un rey, que no se preocupen, que eso es lo que van a tener. El pueblo de Dios desechó a Dios. Simplemente les dijo: no nos eres suficiente, queremos un rey de carne y hueso. En medio de este marco entonces empieza lo que es la era de los reyes, el libro que nosotros tenemos, 2 o 4 libros que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, y son los reyes de Israel. Y viajando un poquito más rápido en la historia, yéndonos un poquito más hacia adelante de todo lo que estaba pasando en el libro de Reyes y con los reyes, tenemos que ir al 8º rey de Israel, Acab. Y este fue el rey que escuchamos la semana pasada en el primer sermón de esta serie. Y es precisamente el que gobernaba en los tiempos donde estaba Elías, que era uno de los profetas más prominentes de aquella época. Acab es descrito en la Biblia como un rey tremendamente malvado, aunque tuvo mucho éxito político, aunque tuvo mucho éxito militar. La mayoría de los relatos bíblicos se enfocan en la perversidad espiritual y en todas las desviaciones espirituales a las que dio lugar y en las que participó y las que concibió el rey Acab. En el capítulo 16 se nos dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y esto no es nada nuevo y nada sorprendente. Este era el 8º rey, ya habían pasado muchos años desde que la nación de Israel decidió tener un rey. Este era el 8º rey. Entonces, ¿por qué sorprendernos ahora con el 8º rey queriendo hacer lo malo ante los ojos de Dios, si esto ya el pueblo lo había decidido muchísimos años antes? El problema, según nos dice también el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, es que Acab fue el peor de todos los reyes. Dice que Acab fue el que más se esforzó en hacer lo malo ante los ojos de Dios, para así provocar la ira de Dios contra su pueblo, contra el mismo pueblo, contra Israel. Aparte de esto, el gran problema de Acab es que los aspectos religiosos, los aspectos de adoración, de la comunicación de su pueblo, el pueblo escogido con Dios, se las relegó, se las otorgó, le permitió tenerlas a su mujer, a Jezabel. Entonces empezamos aquí a ver un problema de mezcla. El problema de Dios mezclándose con el problema del pueblo de Dios mezclándose con otras naciones. Por favor, no me tomen a mal, no estoy diciendo que aquí el problema haya sido que le obedeció a la mujer, aunque lo hemos visto y lo seguimos viendo aquí, obedecer malos consejos, y no quiero decir que fueron malos consejos de la mujer, como muchos que podemos ver. Lo que pasa es que al parecer este hombre pues era bien obediente a lo que quería su mujer. Y pues me refiero a esto en el ámbito del marco espiritual. Si a la nación de Israel, si al pueblo de Israel por cientos de años no le interesaba como prioridad la relación de su pueblo con Dios, no creo que eso haya sido algo de la agenda principal del rey Acab para tenerlo presente. Jezabel venía de otra tierra, pero fue ella la que se encargó de promover el lujurioso, indecente y lascivo culto a Baal. Al venir ella de otra tierra, trajo a sus dioses. Su principal dios, Baal. Y como si esto fuera poco, Acab muy tranquilamente permitió que se llevara a cabo una horrible y terrible campaña para acabar con los profetas de Dios que estaban allí en la tierra de Israel. Que los acabara a muerte, porque ella también se dedicó a importar cientos de profetas de su tierra
para que le enseñaran las costumbres y para que les enseñaran los procesos religiosos de Acab y de la adoración a Acab al pueblo en donde estaba gobernando ahora su esposo. Y su esposo parece que no hizo nada. En medio del terrible problema espiritual, en medio de todo este tornado, en medio de todo este huracán espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel, aparece un profeta, y aparece el profeta que se llama Elías. Recordando brevemente la parte del profeta, no es un adivino, no es una persona que cierra los ojos y adivina, es un mensajero, una persona escogida por Dios, donde Dios le dice: Elías, dile esto al pueblo, Elías, diles que hagan esto a mi pueblo, o dile a tal persona que ahora vas a hacer esto. Y el pueblo de Israel también se encargaba de acudir al profeta para que el profeta llevara los mensajes ante Dios. No era una persona divina, no era un psíquico, era una persona escogida por Dios para que trajera los mensajes de Dios. Y Elías, como lo mencionamos anteriormente, fue uno de los profetas más prominentes en aquella época. Uno de los mensajes, como vimos al principio y como lo habíamos visto la semana pasada, era precisamente ese, el peor mensaje que hubiera podido tener la nación de Israel en aquel momento. No iba a haber lluvia, ni siquiera iba a haber rocío. Nada, ni una sola gota de agua sobre la faz de la tierra de Israel iba a ser permitida por Dios. Entonces, el asunto de la escasez de la lluvia no es nuevo, porque muchos años atrás, Moisés les dijo al pueblo de Israel que si se apartaban de Dios iba a haber sequía. Quizá ninguna de las personas que estaban en pie durante el tiempo de Elías escuchó esa voz directamente de Moisés, pero la tradición oral sí se fue generando y pudo haber llegado hasta donde ellos estaban. Quizás ni la escucharon, quizás ni sabía, porque en algún momento pudo haberse perdido eso. Pero ellos sabían exactamente que si se alejaban de Dios, el principal problema que iban a tener era la sequía. El problema de la sequía tiene un trasfondo mucho mayor del que nosotros pudiéramos pensar. Acá esto era una confrontación directamente de Dios, de Jehová, del Creador, contra Baal, el Dios que importó a aquella reina desde su tierra. ¿Y por qué tiene esto otro trasfondo distinto? Porque Baal era considerado el rey de la naturaleza, el rey de la fertilidad. Y por ser considerado el rey de la naturaleza, el rey de la fertilidad, entonces requería que también se le diera honra, requería que se le diera también adoración, para asegurarse que cayera la lluvia, que viniera el rocío sobre las plantas y así poder tener buenas cosechas. Entonces, el hecho de decir ahora que no iba a haber ninguna lluvia sobre la faz de la tierra estaba poniendo a Elías en problemas. Estaba diciendo que su Dios, que Baal, era incapaz, que no valía nada, que eso que ellos estaban adorando no servía para nada. Era precisamente eso lo que les estaba diciendo. Y precisamente como vimos la semana pasada, por eso es que Elías tiene que huir, tiene que esconderse, porque la querida Jezabel estaba queriendo acabar con los profetas, y él era el profeta más prominente de aquella época. Seguro que su cabeza tendría precio en aquel momento. Y se va a donde Dios le indica, obedece. La nación entera empieza a sufrir de hambre, pero él es alimentado en una forma milagrosa, en una forma que nosotros no hemos visto, que quizá él tampoco habría visto. Y cuando hablamos de algo milagroso, estamos hablando de algo sobrenatural. Dios encargó que Elías fuera alimentado por lo menos 2 veces al día con lo que le traían los cuervos, y tenía agua. Luego de pasar un tiempo de mucha sequía, de mucha escasez, Dios le dice a él que se marche de allí, y le dice simplemente que se vaya a un lugar que él le va a mostrar, que está más o menos a unas 90 millas de allí. Para poder apreciar claramente lo que estamos hablando, le voy a pedir que por favor abra su Biblia, o si tiene las notas que le dieron a la entrada. Ahí va a encontrar lo que tiene el relato en el primer libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, en el mismo capítulo que estamos viendo la semana pasada, pero empezamos desde el versículo 8. Dice así: vino después a él palabra del Señor diciendo a Elías: levántate, ve a Sarepta, y que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente.
Él se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña. Y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo, para mí, para mi hijo, para que comamos y muramos. Entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. En medio de este pasaje podemos ver varios aspectos físicos, y son aspectos físicos que a simple vista no tienen lógica, no tienen sentido, pueden sonar ofensivos, pueden sonar abusivos al ojo normal del ser humano. Este hombre que llega a este pueblo ve a una mujer que está aguantando hambre, que solamente tiene un puñado de harina y un poco de aceite para hacer un poco de pan, y le dice que le debe comer. Entonces, en medio de esta escena debemos ver el ámbito y los componentes espirituales de la situación, de todo lo que está sucediendo, y no solo de lo que está sucediendo con Elías, con la viuda y con el niño, sino lo que está sucediendo con la nación entera, con el pueblo de Israel. Es precisamente allí cuando empezamos el primer punto del que usted tiene en su hoja para poner allí, y analicemos un poquito más el problema. Para cuando Elías llega a Sarepta, ya ha pasado mucho tiempo sin que haya lluvia. El hecho de que haya lluvia quiere decir principalmente que Baal les estaba fallando. Quizá no estaba siendo bien adorado, quizá no estaba teniendo la suficiente adoración, la adoración que merecía. Baal no les estaba cumpliendo. El Dios de la naturaleza, el Dios de la fertilidad, al que adoraban para que tuvieran buenas cosechas, no estaba funcionando. Entonces, cuando abunda el hambre, abunda la muerte. Cuando hay muerte por no haber frutos, entonces persiste la tristeza. Si había tristeza, también había desamparo. Si había desamparo y habían familias que ya no estaban completas, entonces había falta de sustento. La situación que estaba viviendo este pequeño pueblo de Sarepta y la situación que estaba viviendo la nación entera era una situación distinta, era una situación terrible, y llevaba más o menos unos 3 años y medio de sequía, donde no caía agua. Probablemente usted ha visto alguna de estas situaciones, quizás en las partes del país del que usted viene, ha tenido que ver alguna situación de sequía, quizás ha tenido que ver una situación de hambre, quizás ha tenido que ver alguna situación donde hay dinero pero no hay que comprar. Quizás ha tenido que ver alguna situación de pronto en su propia familia y sin tener que dar más explicaciones. Cada uno de nosotros hemos pasado por alguna situación de escasez y hemos pasado por alguna situación de desánimo, hemos pasado por alguna situación de seres queridos que han fallecido. Elías andaba escondiéndose, andaba huyendo de la mano perversa de Jezabel, porque lo quería matar, le quería dar muerte por ser profeta de Dios. Pero mientras estuvo en el arroyo, mientras estuvo alejado escondiéndose por un buen tiempo, mientras no caía lluvia, Dios siempre lo sustentó. Y aparte de que lo sustentó, después de que le dice que se vaya para Sarepta, no vemos en la Biblia ningún registro bíblico que él pudiera tener comida o provisión para el camino. Y tampoco vemos que le diera comida en aquel entonces para que llevara al otro pueblo en donde estaba. Lo único que podemos ver aquí es que simplemente hubo obediencia de parte de Elías en lo que le estaba diciendo al Señor. Entonces, como el problema del hambre era una situación nacional,
no era solamente algo que Elías estuviera experimentando, y no solamente era un problema de la viuda. Elías simplemente obedece a pesar de todo lo que está sucediendo. Pero ojo con esto, ni para el pueblo de Dios, ni para su rey, ni para su esposa Jezabel, era una prioridad obedecer a Dios. Para Elías, la obediencia era primordial. El problema que estaba sufriendo el pueblo de Israel en aquel momento estaba derivado de la desobediencia. El hecho de poner primero lo primero cambia por completo el panorama. Y el pueblo de Israel, por medio de su rey, por medio de la esposa de su rey, tenían otras cosas primero antes que Dios. Esto nos lleva al segundo punto, y es la prioridad. El libro de Reyes está lleno de historia. Mucho de lo que vemos en el Antiguo Testamento a veces es menospreciado porque dicen que se trata simplemente de historias, que simplemente se trata de relatos de historia. Y sí, se trata de muchos relatos de historia, lo que vemos en el Antiguo Testamento. Lo bueno que tenemos allí es que son de estas historias del pasado, de todas ellas podemos aprender y podemos comprender el entorno espiritual que traen a nuestras vidas. Todas, absolutamente todas las historias que hay en el Antiguo Testamento, todo lo que hay en el Nuevo Testamento nos sirve porque en todas ellas hay lecciones espirituales. La prioridad de la viuda era obedecer a Dios. Incluso si ella perdía su vida, incluso sin ella tener nada más que comer, porque como vimos en el relato, estaba a punto de morir, lo único que le quedaba era eso, y luego de eso acostarse a esperar la muerte, porque no tenía nada más para comer. Pero la prioridad de ella fue obedecer. La primera parte que vimos del relato bíblico dice que Dios ya ya había hablado con una mujer que se iba a encargar de sustentarlo. ¿De sustentarlo con qué? Si apenas tenía para la última comida de ella y de su hijo. Otra situación que a ojos de humano, que ni usted ni yo de pronto hubiéramos podido comprender. Pero la prioridad para esta mujer, para una viuda, que era una mujer gentil, que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios, era obedecer lo que Dios le había mandado. No tenía nada más, pero ella sabía de la fidelidad de Dios, de ese Dios que ni siquiera era su Dios, pero ella había escuchado los milagros que había hecho desde que estaban en Egipto, desde que los había sacado con mano poderosa, con milagros, abriendo el mar en Dios, y temió a ese Dios, y dijo: a este mejor lo obedezco. Yo creo que si a mí me piden que respondan a una situación de esas, donde solamente tengo comida suficiente para mi mujer y para mi hijo, humanamente, con estos huesos y con este cuero, no creo que lo haría. Con todo respeto y sin que me tome a mal, yo no creo que yo sería capaz de quitarle la comida a mi esposa, a mi hijo, para dársela a alguno de ustedes. Y yo creo que humanamente ninguno de ustedes de pronto lo haría por mí. Humanamente, ¿verdad? Pero la situación cambia cuando es la voz de Dios la que llega a nuestros oídos y nos dice que hagamos una cosa. El hombre que se presenta ante esta mujer no fue César Corredor, fue profeta Elías, el mensajero, el que tenía comunicación directa, línea roja con Dios, con el Creador. Entonces la viuda decide obedecer lo que le dice Dios. Y aparte de lo que le dice Dios, llega este hombre y también le pidió otras cositas, de pilón, como dicen en México, de ñapa o de encima, como decimos en Colombia. La viuda seguramente sabía el trascender del pueblo de Dios, y ella sabía que la bendición venía por la obediencia, y también sabía que el castigo venía por la desobediencia. No era secreto para nadie. Ellos sabían lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. El problema es que a veces nosotros mismos nos convertimos en nuestros propios reyes y decidimos darle la espalda a Jehová. Y entonces erróneamente creemos que no lo necesitamos, así como la nación de Israel. No podemos culpar ahora al pueblo entero de millones de personas diciéndole que le dieron la espalda y cómo fueron tan despiadados después de ver tantos milagros en sus vidas, y ahora darle la espalda a Dios y decirle que no lo quieren. Nosotros también muchas veces hemos querido tener nuestros propios reyes, así como el pueblo de Israel los tuvo. Entonces vemos la gravedad espiritual de las decisiones que tomó el pueblo de Dios. Fue eso, decisiones espirituales. Aunque querían algo físico,
el trasfondo es un trasfondo espiritual. Acab desde el principio, como ser humano, escogió la desobediencia. Decidió hacer lo contrario a Dios, de no ir precisamente a lo que Dios le estaba pidiendo. Decidió hacer todo lo contrario, decidió hacer todo lo innecesario. Decidió él mismo cargar el bulto. Decidió él mismo cargar con todos sus problemas. Hemos visto que Dios ha castigado con severidad la desobediencia. Hemos también podido ver con asombro el pago de la desviación espiritual. Pero también hemos podido ver a aquellos que atienden y obedecen a Dios cómo son bendecidos y reciben protección y por lo general no tienen problemas con la provisión. Y ese es precisamente nuestro tercer punto, la provisión. Si quiere cerrar sus ojos en este momento, ciérrelos, pero por favor trata de imaginarse esa escena de esta mujer, quizás con harapos, con ropa ya usada, con sus chanclas, alpargatas ya gastadas, con sus guaraches ya rotos, sola, con hambre, con un hijo pidiéndole comida, sin esposo, y al parecer ella no era la única viuda de aquel entonces. La situación del hambre había traído y había dejado también como consecuencia hasta ese entonces, 3 o 3 años y medio, una gran cantidad de viudas. Entonces llega Dios y le dice que va a venir un profeta que por favor lo alimente, que lo sustente. No sé si ella le contestó, pero pues yo le hubiera contestado a Dios, pero ¿con qué lo voy a sustentar si tengo apenas este puñado de harina y este chorrito de aceite? Pero era Dios el que le estaba hablando. Cuando llega este hombre para comprobar que es ella la mujer a la que Dios le había hablado, porque también le había hablado a Elías, dice: ¿tienes agua para tomar un poquito? Sí, tengo agua, tráeme un vasito. Oh, ya que vas para allá, tráeme un pedacito de pan. Pero si tengo apenas este puñado de harina y este chorrito de aceite, y ahora quieres que te traiga un pan. Si esto era lo único que yo tenía, lo iba a cocinar, lo iba a preparar para acostarme y esperar la muerte con mi hijo, porque no tenemos más. No, pues ya que vas para allá y tienes eso con la harina y con otro, pues hazte una tortillita y me la traes ahí de venida, y no, que no se vaya a quemar mucho, porque no me gusta quemada y vengo medio cansado del viaje. Si cerró sus ojos o si los dejó abiertos, trata de imaginarse esa situación de esta pobre mujer en medio del hambre, obedeciendo espiritualmente con lo poco que tenía al Dios de Israel, a uno que ni siquiera era su Dios, y a un profeta que le estaba pidiendo que por favor lo alimentara. Ella tenía claro que el que le estaba hablando era Dios, y que pase lo que pase con los gobiernos terrenales, el que sigue sentado en su trono, el que sigue estando en el trono celestial es Dios. Ella tenía clara esa verdad, ella tenía claro ese aspecto. Ella sabía que Dios, el Jehová, el que le había hablado antes, está encima de cualquier rey, está encima de cualquier esposa perversa de rey, está por encima de cualquier frontera, está por encima de cualquier ley. Y que así como ya habían pasado 7 reyes, este octavo también iba a pasar, porque también era de carne y hueso, y solamente estaba acá sobre la faz de la tierra por unos pocos años. Ella sabía que el Dios que le estaba hablando, el Dios al que estaba obedeciendo, era el Dios de ayer, de ese día y de siempre, el Dios que nosotros adoramos el día de hoy. Ella tenía claro eso. Yo sé que usted no vino hoy aquí a recibir una clase de historia. Yo sé que usted no vino para que yo le dijera todo lo que estaba sucediendo con el libro de Reyes y de dónde venía el libro de Reyes y las traducciones de todo lo que podemos leer nosotros en el libro de Reyes. Yo sé que usted no está aquí para eso. Pero a través del libro de Reyes podemos aprender lo glorioso que puede ser la presencia de Dios sobre nuestras vidas, pero también podemos aprender lo desastroso que puede ser para una nación, para una persona, para una familia cuando le da la espalda a Dios. Los problemas de la nación entera hubiesen sido solucionados si ellos hubieran podido renunciar a su propio orgullo, a su propio ego, a quererse parecer y estar viendo siempre lo de los demás y querer tener un rey de carne y hueso como ellos estaban viendo en las otras naciones.
Allí si hubieran podido solucionar sus problemas, si espiritualmente hubieran decidido seguir adorando al Dios que los creó, al Dios que sostiene este universo en la palma de su mano, con el que tenían comunicación directa por medio de los profetas. Ellos hubieran podido cambiar su destino espiritual, pero no, ellos quisieron seguir teniendo un rey de carne y hueso. Usted también puede cambiar la historia de su vida. Si usted vive sus días, cada uno de sus días al amparo bajo el seno del Creador, manteniéndose fiel a Él. Los milagros requieren fe. La viuda creyó y eso lo llevó a obedecer. Y la fe lleva a la obediencia, pero la incredulidad lleva a la desobediencia. En algunas veces en nuestras vidas nosotros tenemos escasez y todos hemos pasado por escasez. Todos hemos pasado por algún tipo de escasez. Incluso los ricos se quejan de que tienen escasez de amigos a su alrededor. Y hay mucha gente con dinero que termina suicidándose. Y hay mucha gente con dinero, con fama, que terminan muertos en medio de la droga. Todos hemos pasado por algún tipo de escasez, o económica o afectiva. Todos hemos pasado por algún tipo de escasez. Pero lo que podemos ver aquí en el relato bíblico es que eso es una escasez temporal. Todo aquello es temporal. Y algunas veces Dios simplemente suple lo necesario. Y sabemos que con esto que tienes, con esto te basta. Y a veces vivimos solamente con lo necesario, porque en este mundo hay lo necesario para todas las necesidades de cada uno de nosotros, pero no hay lo suficiente ni siquiera para la avaricia de un solo hombre. Y a veces hay más que suficiente, porque con lo poco que tenía aquella viuda, con ese puñado de harina, con ese chorrito de aceite que tenía, con eso pudo alimentarse a ella, a su hijo y a Elías. Y no por un día, por varios meses, más o menos unos 2 años, sin tener las fechas precisas en la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios decidió volver a mandar la lluvia para que regara los campos, para que florecieran, para que hubiera cosecha, para que hubiera algo que comer. El nombre de Elías significa mi Dios es Jehová. Yo sé que usted no se llama Elías, pero yo sí sé que su Dios puede ser Jehová. Es más, muchos de ustedes, de los que están aquí, han declarado a Jehová como su Dios. Lo han reconocido, han pedido perdón a través de Cristo Jesús. Se han arrodillado ante Él y han decidido: Señor, toma el control de mi vida. Si es así, usted está espiritualmente en el lugar correcto. Jehová es suficiente. No necesitamos ningún otro Dios, no necesitamos ninguna otra cosa. No necesitamos una veladora, no necesitamos un amuleto, no necesitamos un rey de carne y hueso que pelee por nosotros. Si Jehová es nuestro Dios, podemos estar seguros que si hay escasez, va a ser temporal. Y podemos estar seguros que cuando haya, va a haber lo necesario. Y también puede haber mucho más de lo que necesitamos, puede haber más que suficiente. Usted tiene la libertad de ir a donde quiera espiritualmente, así como la tuvo la nación de Israel. Usted tiene la libertad de andar por donde usted guste espiritualmente. A veces nos enorgullecemos, inflamos el pecho y decimos: yo tengo libre albedrío. Y todos tenemos libre albedrío, la decisión de hacer espiritualmente lo que nosotros deseemos. Pero todos y cada uno de nosotros vamos a llegar a rendir cuentas algún día ante la presencia de Dios. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Decidiste adorar lo que tú querías espiritualmente? Sí. ¿Qué hiciste con la sangre de mi hijo? ¿No te importó o simplemente permitiste y aceptaste el regalo de vida que te ofrecí por medio de la sangre de Jesús? Ninguna otra adoración, ningún otro rey, ningún amuleto, ni las estrellas, ni los actores, ni los famosos, ni los reyes, ni los gobernantes de este mundo nos pueden garantizar a nosotros una vida eterna en medio de la gloria del Creador. Solo Dios nos puede garantizar eso, por medio de Cristo Jesús, que pagó con su sangre por nuestros pecados.
Toda acción de idolatría traerá consecuencias espirituales. Son consecuencias dolorosas mientras estamos aquí, pero cuando tengamos que estar en presencia de Él van a ser consecuencias eternas. Y de esas no nos vamos a poder escapar. La adoración a Jehová nos da tranquilidad, nos da seguridad, nos da fortaleza de poder estar todos los días en medio del gozo de su presencia y tener la plena seguridad de que cuando cerremos los ojos por última vez, vamos a estar despertando en medio de su gloria por siempre. Si espiritualmente usted está bien ubicado, eso es suficiente. Si Cristo es su Señor y Salvador, lo felicito, porque espiritualmente usted no se ha desviado. Y si antes estaba desviado, ahora está en lo correcto, porque tenemos la posibilidad de arrepentimiento, tenemos la posibilidad de enderezar el camino. Y gloria a Dios por eso. Viva su vida tranquilo, como un hijo de Dios. Levántese todos los días, siempre el pecho ante el espejo. Véase como un príncipe, porque Dios ya pagó por usted, Dios ya pagó por su vida. Qué alegría poder tener un Dios vivo. Qué alegría poder tener a alguien que pelea por nosotros. Pero si Dios no es su Dios, si usted se ha desviado de alguna forma espiritualmente, usted está escuchando esto hoy, no por coincidencia, sino porque Dios ha querido que lo escuche. Y no se preocupe, porque Dios dice que puede arrojar al fondo del mar todos sus pecados, olvidarse de ellos y empezar una vida de cero. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que desechó Israel. Ese es el Dios en el que nosotros podemos descansar todos los días y todas las noches cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada. Y puede que haya escasez, puede que haya necesidad económica, pero si nuestra necesidad espiritual está completa, no tenemos nada de qué preocuparnos, porque siempre nos va a sustentar, así como sustentó a la viuda, así como sustentó a Elías. Y mejor aún, tenemos una vida garantizada en medio de su gloria por siempre. Me voy a invitar a que cierre sus ojos por un momento, que incline su rostro. Y si usted está en el lugar correcto espiritualmente, vamos a darle gracias a Dios por eso. Si no está usted 100% seguro de que cuando cierre los ojos por última vez va a poder ver su gloria, yo le quiero invitar a que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Olvídese por favor de César, olvídese por favor de la persona que tiene al lado y enfóquese en lo principal, en el Creador, enfóquese en Dios. Padre, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das, mi Señor, de poder decir que tú eres Rey, Padre, de poder decir que tú eres Señor, te damos gracias, Padre Santo, mi Señor, porque aunque no pertenecíamos a la nación de Israel, al pueblo escogido por ti, mi Señor, por medio de Cristo Jesús nos permitiste, Padre Santo, mi Señor, ser llamados hijos tuyos. Gracias, Padre Santo, mi Señor, por el perdón. Gracias, Papá, porque en ti, mi Señor, tenemos abundancia espiritual. Así no tengamos, mi Señor, abundancia económica, Padre, tenemos abundancia de tranquilidad, Padre, al saber que cerramos los ojos por última vez y vamos a despertar en medio de tu gloria por siempre, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque has tenido compasión de nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites tener la Biblia, mi Señor, sin persecución, sin problemas legales, Padre Santo, para poder leerla, para poder conocerla, mi Señor. Y Papá, declaramos, mi Señor, que tú eres el Rey de nuestras vidas. Padre, Señor, en nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Reconocemos, mi Señor, que nos hemos desviado, mi Señor, espiritualmente en muchas ocasiones, Padre. Reconocemos, mi Señor, que a veces hemos confiado, Padre Santo, en reyes, en cosas físicas, mi Señor, en cosas que podemos palpar, Padre, desconociendo, Papá, que todo, mi Señor, tiene un trasfondo espiritual. Padre, te pedimos perdón por haberte ignorado, te pedimos perdón por haberte dado la espalda en muchas ocasiones, Padre. Y te queremos pedir, Papá, que por medio de la sangre de Cristo Jesús nos perdones, Padre. Y mi Señor, como dice tu palabra, tú estás dispuesto a borrar los pecados, mi Señor. Tú estás dispuesto, mi Señor, a lavar nuestras vestiduras, Padre Santo, para que nos presentemos limpios ante ti, Padre Santo.
Tú estás dispuesto a llamarnos hijos y estás con los brazos abiertos, papá, para recibir al hijo que vuelve arrepentido, mi Señor. Gracias, Padre, porque tenemos un Dios vivo. Gracias porque te tenemos a ti, mi Dios. Y en nombre de Cristo Jesús, Padre, te rogamos, mi Señor, que espiritualmente nos cuides, que espiritualmente nos bendigas, Padre Santo, y no permitas, papá, ningún tipo de desviación espiritual, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, mi Señor, sea centrado, mi Señor, en tu gloria, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, mi Dios, sea para el propósito de tu honra y de tu gloria, Padre, por siempre y para siempre, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Excelente. Qué poderosa palabra. Qué hermoso.